Hannah Arendt viajó a Jerusalén para cubrir el juicio de uno de los principales organizadores del Holocausto. Esperaba encontrar un monstruo. Encontró algo mucho más perturbador: un burócrata mediocre que nunca pensó en lo que estaba haciendo. Esa observación cambió para siempre la manera en que entendemos el mal, no como una fuerza excepcional que habita en personas excepcionales, sino como el resultado ordinario de la incapacidad de pensar. La banalidad del mal no es una frase provocadora. Es uno de los diagnósticos más precisos e incómodos que la filosofía del siglo XX produjo sobre la condición humana. Lo que Arendt construyó a partir de ahí fue una filosofía política que no consuela ni tranquiliza. Una teoría del totalitarismo que explicó cómo los regímenes más destructivos de la historia no nacieron de la maldad, sino de la soledad, del desarraigo y de la destrucción de todo espacio donde los seres humanos pudieran aparecer ante los demás como lo que realmente son. Una defensa de la pluralidad como condición fundamental de la libertad, porque la libertad no existe en el individuo aislado, sino en el espacio entre personas distintas que actúan juntas. Pensó sin barandillas, como ella misma decía, sin sistemas que la sostuvieran, sin ideología que la orientara, sin la comodidad de pertenecer del todo a ningún bando. Y lo que encontró en ese territorio sin apoyo es lo único que puede encontrarse ahí: la verdad. Adolf Eichmann llegó a su juicio en Jerusalén con un traje gris, lentes de montura fina y la expresión de alguien que repasa papeles. Habló con frases burocráticas, citó regulaciones, explicó procedimientos. El hombre que coordinó la deportación de millones de personas a los campos de exterminio no gritaba, no amenazaba, no destilaba ningún odio reconocible. Era, en su apariencia y en su manera de hablar, completamente ordinario. Lo que perturbó a Hannah Arendt cuando cubrió ese juicio como periodista en 1961 no fue la magnitud del crimen, que ya era conocida. Fue la distancia abismal entre la enormidad de lo que ese hombre había hecho y la absoluta mediocridad de lo que ese hombre era. Carecía de ideología elaborada y de personalidad sádica. Lo que tenía era más simple y más aterrador: una capacidad extraordinaria para no examinar lo que hacía. Que ejecutaba órdenes con eficiencia técnica sin que ninguna pregunta interrumpiera el flujo, cumpliendo su parte dentro del sistema con la misma naturalidad con que alguien cumple cualquier rutina de trabajo. A esa observación Arendt la llamó la banalidad del mal, expresión que fue malentendida desde el primer día. Muchos la interpretaron como una minimización del crimen, como si decir que Eichmann era ordinario significara que lo que hizo no era tan grave. Era exactamente lo contrario. Lo que hizo es más grave precisamente porque no requirió ninguna excepcionalidad maligna. El mal masivo no tiene las dimensiones dramáticas que el cine y la literatura le atribuyen. Tiene dimensiones administrativas. Eso transforma la pregunta sobre el origen del mal. Durante siglos la respuesta fue la misma: el mal viene de los malos, de quienes tienen algo internamente torcido que los impulsa hacia la destrucción. Pero esa respuesta no puede explicar cómo un aparato burocrático formado por decenas de miles de personas ordinarias, con familias y vidas normales, sin ningún historial de crueldad excepcional, ejecutó uno de los crímenes más masivos de la historia con la eficiencia de una empresa bien gestionada. La respuesta que Arendt construyó apunta hacia algo diferente: lo que ocurre cuando las personas abandonan la capacidad de detenerse, de preguntarse si lo que están haciendo está bien, de producir esa distancia entre el yo que actúa y el yo que lo examina. Esa pausa interior es exactamente lo que los sistemas autoritarios trabajan primero por eliminar.
no siempre con violencia explícita, sino a través de algo más eficiente. Un ambiente donde la pregunta resulta imposible. La velocidad de los eventos no deja tiempo para detenerse. Las consignas reemplazan el pensamiento porque no requieren examen. Y quien se detiene a preguntar no parece sabio sino sospechoso. Nacida en Alemania en 1906 en una familia judía, Arendt estudió filosofía con algunos de los pensadores más importantes de su época. Fue arrestada por la Gestapo, escapó a Francia, sobrevivió un campo de internamiento y llegó a Estados Unidos en 1941 como refugiada apátrida. Esa experiencia no es el contexto externo de su filosofía, es su punto de partida. Produce un tipo de pensamiento que no habita los problemas desde afuera, sino que sabe de qué habla porque los vivió antes de nombrarlos. La pregunta que dejó abierta con su análisis de Eichmann no es histórica. Apunta a cualquier sistema que recompensa la ejecución eficiente y penaliza la pregunta incómoda. A cualquier organización lo suficientemente grande para que nadie vea el conjunto desde ningún puesto particular. La tentación de limitarse a hacer bien la parte que toca sin preguntarse qué produce el todo no desapareció con el fin de los totalitarismos del siglo XX. Sigue ofreciendo la misma comodidad de siempre y sigue teniendo las mismas consecuencias cuando nadie la interrumpe. La responsabilidad distribuida produce un efecto filosófico preciso. Nadie se siente completamente responsable de nada. El que firmó el papel no deportó a nadie. El que gestionó la logística no eligió a las víctimas. El que ejecutó la orden recibida no la diseñó. De cada uno puede señalar hacia arriba en la cadena para mostrar que la responsabilidad verdadera está en otro nivel, y el resultado es que el crimen ocurre sin que nadie en particular cargue con su peso entero, aunque cada uno lleve una fracción de él. Esa estructura no es una invención de los totalitarismos históricos. Es la lógica interna de cualquier burocracia moderna. Uno de los aportes más perturbadores del pensamiento de Arendt fue demostrar que esa lógica no neutraliza la responsabilidad moral, la fragmenta, lo que significa que cada persona que participa en cada eslabón lleva parte de ella, aunque esa parte parezca demasiado pequeña para tomarse en serio individualmente. Lo que la filósofa vio en Eichmann no fue un monstruo que requería una explicación psicológica excepcional, sino un hombre que había aprendido a habitar el sistema sin habitar sus propias acciones. Entre la orden recibida y la acción ejecutada no existía ningún momento de examen, ninguna pausa donde la pregunta pudiera formularse. A esa ejecución sin distancia interna corresponde el mecanismo central de la banalidad del mal. Banal no significa pequeño, significa sin raíz profunda. El mal que describió no tenía debajo una voluntad perversa sostenida por convicciones elaboradas, sino el vacío de alguien que había dejado de pensar. Dejar de pensar, en el sentido preciso que esta filosofía desarrolla, no equivale a perder la inteligencia. Eichmann era perfectamente capaz de gestionar operaciones logísticas complejas. Lo que había perdido era el movimiento interior que consiste en observar lo que uno hace y preguntarse si merece hacerse. La diferencia entre ejecutar y habitar la propia acción. Una persona que solo ejecuta puede participar en cualquier sistema sin que su conciencia registre el resultado de lo que ese sistema produce, porque su atención está puesta en la tarea inmediata, en hacerla bien, en cumplir los estándares de eficiencia que el sistema valora. Lo que ocurre al final de la cadena queda fuera del campo de visión de cada uno de los que la componen. Y esa limitación no es accidental en los sistemas que producen crimen masivo. Es una condición de posibilidad.
Un crimen de esa escala solo puede ejecutarse si cada participante ve únicamente su parte, y esa parte, tomada en aislamiento, parece manejable. Las condiciones que hacen posible la ausencia de pensamiento no requieren un régimen totalitario instalado. Se producen de forma más gradual en cualquier ambiente que sistemáticamente desincentiva la pausa y recompensa la ejecución. En cualquier cultura que trata la pregunta incómoda como señal de deslealtad en lugar de integridad. En cualquier estructura que distribuye la responsabilidad de forma tan fragmentada que nadie puede sentir el conjunto de lo que produce. Afirmar esto no equivale a sostener que vivir bajo cualquier burocracia equivale a participar en un genocidio. Significa que existe una continuidad entre los mecanismos que producen obediencia sin pensamiento en los contextos más ordinarios y los que lo producen en los más extremos. Entender esa continuidad resulta filosóficamente más útil que trazar una frontera tranquilizadora entre los monstruos de la historia y la normalidad del presente. La pregunta que ese análisis deja no puede responderse con buenas intenciones declaradas. Solo puede responderse con el ejercicio real de la pausa, con la disposición efectiva de detenerse cuando el sistema no lo requiere, de preguntar cuando preguntar no es conveniente, de examinar lo que se hace cuando examinarlo tiene un costo real. Esa disposición no garantiza que quien piensa tomará siempre la decisión justa, pero produce algo que la ausencia de pensamiento hace imposible: la posibilidad de que la pregunta aparezca. Sin ese primer movimiento de distancia interna, ninguna respuesta correcta tiene dónde comenzar. Si la ausencia de pensamiento es la condición que hace posible el mal masivo, entonces la primera condición de una vida política genuinamente libre no es la Constitución, ni la ley, ni la separación de poderes, aunque todo eso sea también necesario. Es la existencia de personas capaces de pensar, que no delegaron esa capacidad en ningún sistema, ni la reemplazaron con consignas, ni la sacrificaron a la eficiencia de la ejecución. Y esas personas no existen por naturaleza. Se producen o no se producen en función de las condiciones que el ambiente construye o destruye. Sócrates pasó su vida haciendo preguntas a personas que creían saber lo que en realidad no sabían. No escribió nada, no fundó ninguna escuela ni dejó ningún sistema. Caminaba por las plazas de Atenas, interrumpía a los que hablaban con certeza y les pedía que explicaran lo que daban por supuesto. Generales convencidos de entender el coraje, políticos seguros de saber qué es la justicia, poetas que creían conocer la belleza. Después de conversar con él, todos descubrían que sus certezas tenían menos suelo del que creían. Atenas lo condenó a muerte. Para Arendt, ese hombre que murió por hacer preguntas era la figura filosófica más importante de toda la tradición occidental. No por sus doctrinas, que no dejó escritas, sino por su práctica, la práctica de interrumpir, de producir una pausa en el flujo de lo que se hace y se cree. Dires de someter cada certeza al examen que la certeza misma preferiría evitar. Pensar en el sentido preciso que esta filosofía desarrolla no es inteligencia ni capacidad de resolver problemas técnicos. Es la actividad por la cual una persona se distancia de lo que está haciendo para examinarlo. La conversación interior entre el yo que actúa y el yo que observa al que actúa, y le pregunta si lo que hace merece hacerse. Para que esa conversación ocurra, hace falta algo que los sistemas eficientes trabajan activamente por eliminar: tiempo sin tarea asignada. La posibilidad de detenerse en medio del flujo de lo urgente y preguntarse si lo urgente merece esa urgencia.
Los regímenes totalitarios entienden eso con una claridad que sus oponentes liberales tardaron en comprender. No atacan el pensamiento declarándolo ilegal, y lo destruyen de forma más eficiente. La sobrecarga permanente de eventos, la urgencia fabricada de las consignas que exigen respuesta inmediata, la velocidad que convierte cualquier detención en sospecha. Todo eso no prohíbe el pensamiento. Lo hace innecesario y, eventualmente, impensable. El pensamiento genuino tiene además una exigencia de honestidad que ninguna circunstancia externa puede eliminar del todo. Quien piensa de verdad no puede decirse a sí mismo lo que sabe que es falso. Puede mentirle a los demás. Puede callar frente a quien no quiere que sepa lo que piensa. Pero en el diálogo interior hay una resistencia estructural a creer lo que resulta simplemente conveniente creer. Eichmann había perdido exactamente eso. No la inteligencia, sino la capacidad de ser testigo honesto de sus propias acciones desde adentro. Y esa pérdida es la condición de todo lo que después resulta posible hacer sin que la conciencia lo registre como lo que es. Cada persona es, en algún sentido, dos. Hay un yo que vive y hay un yo que observa al que vive. Ese desdoblamiento no es una patología, sino la condición básica del pensamiento. Quien lo pierde, quien colapsa completamente en el yo que ejecuta sin dejar espacio para el yo que examina, puede hacer cualquier cosa que el sistema le pida sin que ninguna voz interior registre la distancia entre lo que hace y lo que debería hacer. Sócrates murió porque Atenas prefirió no escuchar esa voz. Las certezas que él cuestionaba eran las certezas sobre las que la ciudad construía su identidad, y examinarlas resultaba más amenazante que las consecuencias de no examinarlas. Esa preferencia por la certeza cómoda sobre la pregunta incómoda no es exclusiva de ninguna época. Aparece en cualquier comunidad que ha acumulado suficiente poder para ignorar lo que la incomoda. Y la resistencia que el pensamiento genuino produce en esos ambientes no es accidental. Es la señal de que está tocando exactamente lo que preferiría no ser tocado. La primera obligación política de cualquier persona no es tener las opiniones correctas, ni militar en el partido correcto, ni seguir la ideología correcta. Es mantener viva la capacidad de detenerse, de examinar, de no ejecutar lo que el sistema pide sin preguntarse si merece ser ejecutado. No tiene la forma dramática que las obligaciones políticas suelen tener en la imaginación colectiva. No requiere heroísmo ni riesgo visible, sino la disposición silenciosa de no dejar que la comodidad de la ejecución eficiente reemplace la incomodidad productiva del examen genuino. Sócrates no tenía ejército, ni institución, ni plataforma. Tenía preguntas, y esas preguntas fueron suficientemente amenazantes para que la ciudad más sofisticada de su época decidiera que era más seguro eliminarlo que seguir escuchándolo. Esa proporción entre la pequeñez del gesto y la magnitud de lo que amenaza revela cuánto poder tiene el pensamiento cuando se lo ejerce de verdad, y cuánto poder tiene su ausencia cuando se la deja instalarse sin resistencia. La soledad masiva es el combustible del totalitarismo. Esa afirmación parece contraintuitiva, porque los regímenes del siglo XX se presentaron siempre como proyectos colectivos, movimientos de masas, o identidades nacionales o de clase que unían a millones bajo una causa común. Pero debajo de esa apariencia de pertenencia, Arendt identificó precisamente la soledad más profunda. Personas que habían perdido los vínculos reales con otros seres humanos distintos de ellas, que ya no tenían las relaciones genuinas que permiten pensar juntos, discrepar, construir algo en común desde la diferencia. El totalitarismo, analizado en profundidad en los orígenes del totalitarismo,
no es simplemente una dictadura más violenta ni un autoritarismo más extremo. Es algo cualitativamente distinto. Un sistema cuyo objetivo declarado es destruir la diferencia entre las personas, hacerlas intercambiables, eliminar lo que hace a cada individuo irreemplazable para convertirlo en un elemento funcionalmente equivalente a cualquier otro dentro del movimiento. Para lograrlo, primero necesita desarraigar, romper los vínculos familiares, las tradiciones locales, las asociaciones intermedias, todo lo que da a las personas una identidad que no depende del Estado. El individuo que ya no tiene esos anclajes flota sin la red de relaciones que le daba un lugar específico en el mundo y queda disponible para la promesa de pertenencia que el movimiento ofrece. Y esa promesa es poderosa exactamente porque responde a algo real. La soledad que el totalitarismo aprovecha no fue fabricada por el régimen, sino heredada de procesos históricos más largos, como la desintegración de las comunidades tradicionales, la urbanización acelerada y la atomización que el capitalismo industrial produjo al desplazar a millones de personas de sus contextos originales. El totalitarismo no creó esa soledad, la encontró y la convirtió en material de construcción. En el análisis de Arendt hay una distinción fundamental entre la soledad productiva, que es estar consigo mismo de una manera que permite el pensamiento genuino, y el aislamiento, que es estar cortado de los demás de una manera que destruye tanto la capacidad de actuar como la de pensar. Los regímenes totalitarios no producen lo primero, producen lo segundo. Personas que están físicamente rodeadas de otras, pero que no tienen contacto real con ninguna, porque el movimiento ha reemplazado todas las relaciones genuinas con la relación de cada uno hacia el líder y hacia la causa. Destruir esas relaciones genuinas equivale a destruir la condición de posibilidad de la libertad política, porque son el espacio donde la diferencia se encuentra, de donde las perspectivas se cruzan y donde algo que ninguna persona individual podía ver sola se vuelve visible en el intercambio. El mecanismo a través del que el totalitarismo produce esa destrucción tiene varias capas. La primera es la propagación del miedo. El miedo constante no solo paraliza, sino que transforma la estructura de las relaciones, convirtiendo al vecino en amenaza potencial, al colega en posible delator, al familiar en alguien ante quien hay que vigilar lo que se dice. La segunda es la fabricación del enemigo absoluto, la figura que da cohesión al movimiento, mantiene la sensación de urgencia permanente y justifica cualquier medida excepcional. Frente a ese enemigo, cualquier duda sobre el movimiento parece traición, y cualquier pensamiento independiente parece contaminación. La tercera es la sustitución de la realidad por la ideología, una explicación total que predetermina todo, que hace innecesario observar lo que realmente ocurre porque el esquema ya sabe de antemano lo que debe ocurrir, y dentro del cual ya no es necesario pensar porque todas las respuestas llegan antes que las preguntas. Esos tres mecanismos juntos producen lo que Arendt identificó como el rasgo más perturbador de los regímenes totalitarios: la conversión de personas en superfluas, no en el sentido económico, sino en el ontológico, es decir, en el nivel más básico de lo que algo es. Las personas se vuelven superfluas cuando dejan de ser tratadas como seres únicos e irreemplazables y empiezan a ser tratadas como ejemplares intercambiables de una categoría, cuando lo que son individualmente ya no importa, de cuando pueden ser eliminadas sin que eso deje un vacío específico, porque cualquier otro de la misma categoría podría ocupar su lugar. Los campos de concentración fueron la demostración más extrema de esa lógica, no solo como instrumentos de terror,
ni como maquinaria de exterminio, sino como laboratorios donde se probaba si era posible destruir completamente la individualidad humana. Esa posibilidad que los campos demostraron que era real, representa para Arendt el crimen más fundamental del totalitarismo. No el asesinato, que cualquier sistema legal conoce y condena, sino algo que ningún sistema legal existente sabía cómo nombrar: el intento de eliminar la condición misma que hace posible que haya crimen en sentido moral, el intento de producir un mundo en que las personas ya no sean personas. Y la advertencia que esta filosofía extrae de ese análisis no apunta solo hacia los regímenes que llevaron esa lógica hasta sus consecuencias más extremas. Apunta hacia cualquier tendencia, en cualquier contexto, que trate a las personas como intercambiables, que reduzca la singularidad a categoría, que organice la vida social como si la diferencia entre los individuos fuera un problema por corregir en lugar de la condición más fundamental de todo lo humano. Cada persona que existe en el mundo es la primera y la última vez que esa combinación específica de experiencias, perspectivas, capacidades y formas de ver ocurre en la historia de la humanidad. Cuando alguien muere, desaparece algo que no existía antes de que esa persona naciera y que no volverá a existir después. No es una afirmación sentimental sobre el valor de la vida. Es una descripción filosófica de la estructura más básica de lo que significa existir entre otros seres humanos. Arendt llamó a esa condición la pluralidad y la consideró el hecho político más fundamental que existe. Pluralidad no significa simplemente que hay muchas personas. Significa que hay muchas personas distintas e irreemplazables, y que esa distinción no es un accidente, ni un obstáculo, ni algo que la organización social debería corregir, sino la condición de posibilidad de todo lo que hace que la vida humana sea específicamente humana. Para entender por qué eso importa filosóficamente, conviene imaginar lo contrario: un mundo habitado por seres idénticos, que piensan de la misma manera, que perciben las mismas cosas con la misma intensidad, que responden a los mismos estímulos con las mismas respuestas. Ese mundo no tendría política, ni discurso genuino, ni acción libre. Tendría solo coordinación eficiente entre unidades equivalentes, como las células de un organismo que cumplen funciones distintas sin que ninguna tenga algo propio que decirle a las otras. La diferencia entre ese mundo y el mundo real es exactamente la pluralidad, la presencia de seres que no solo son muchos, sino genuinamente distintos, que traen al espacio compartido perspectivas que ningún otro puede traer de la misma manera. Las consecuencias de eso van mucho más allá de la tolerancia o del respeto a la diversidad, que son formas de hablar sobre la pluralidad que la reducen a una virtud moral. En esta filosofía, la pluralidad no es algo que debamos tolerar ni respetar. Es la condición sin la cual ninguna libertad genuina es posible, porque la libertad no ocurre dentro de cada persona cuando está sola consigo misma, y sino entre las personas cuando se reúnen en su diferencia para hablar y actuar juntas. Un espacio público habitado por personas que piensan todas de la misma manera no es un espacio libre. Es un espacio vacío disfrazado de participación. La apariencia de deliberación sin su sustancia, porque la deliberación genuina requiere que las perspectivas en juego sean realmente distintas. Los sistemas que producen uniformidad bajo la apariencia de cohesión erosionan la pluralidad de formas que no siempre requieren la violencia explícita del totalitarismo. Cualquier cultura que trata a la disidencia como deslealtad, que convierte la originalidad en sospecha,
que produce presión invisible hacia la opinión del grupo como condición de pertenencia, está vaciando lentamente el espacio donde la libertad podría ocurrir. Mas el hombre masa que Ortega describió y la persona sin pensamiento que Arendt analizó se parecen en algo fundamental. Ambos han renunciado a su singularidad, el primero por preferir la comodidad de ser igual a todos, el segundo porque el sistema lo produjo así. El resultado en ambos casos es el mismo. La pluralidad se reduce y el espacio donde la libertad genuina puede ocurrir se achica. Una dimensión de la pluralidad que esta filosofía desarrolla con particular originalidad es la relación entre diferencia e identidad. La pluralidad no solo describe la distinción entre personas, sino algo que se revela en esa distinción. Que cada persona no es simplemente distinta de las demás, sino que es la única que puede revelar quién es al aparecer ante los demás y actuar con ellos. La identidad no es algo que se tiene en privado y después se muestra en público. Es algo que emerge en el espacio entre las personas cuando alguien actúa y habla con otros, que son genuinamente distintos, que pueden ver desde ángulos que uno no ve, que pueden confirmar o cuestionar lo que uno cree ser de maneras que ningún espejo interior puede hacer. La pregunta ¿quién soy? No puede responderse en soledad, solo puede responderse en la aparición pública, en el acto de mostrarse ante los distintos. Perder ese espacio de aparición no produce personas más libres que se realizan en su interioridad sin interferencia exterior. Produce personas que pierden gradualmente el acceso a algo que solo existe en el encuentro con los distintos. La posibilidad de saber quiénes son mediante la respuesta que el mundo de los otros les devuelve. Existir en el sentido más básico no requiere la pluralidad. Los animales existen sin necesitar aparecer ante otros distintos para saber quiénes son. Pero vivir en el sentido humano, en el sentido que incluye la libertad, la identidad y la acción genuina, requiere exactamente el espacio que la pluralidad hace posible. Eso es lo que los campos de concentración destruyeron de manera más fundamental que la vida biológica de quienes murieron en ellos. Redujeron a las personas a su existencia más básica, a lo que comparten con cualquier otro organismo vivo, eliminando todo lo que la pluralidad hace posible, de forma sistemática y deliberada, como si el objetivo fuera demostrar que era posible hacerlo. Ante esa demostración, Arendt construyó desde la experiencia límite una filosofía de lo que la pluralidad hace posible cuando existe, y de lo que la acción humana puede producir cuando hay un espacio donde personas genuinamente distintas se reúnen para hablar y construir algo juntas. Ese espacio no es eterno, ni se sostiene solo. Requiere ser construido y mantenido activamente por quienes entienden lo que está en juego cuando se lo abandona. Y entender lo que está en juego comienza por reconocer qué tipo de actividad humana lo produce, qué lo sostiene y qué lo destruye. Piensa en todo lo que hiciste ayer, las cosas que preparaste, consumiste, limpiaste y volviste a preparar. Las cosas que construiste o produjiste que todavía están ahí hoy, y las conversaciones, los encuentros, los momentos en que algo ocurrió entre tú y otra persona que cambió, aunque sea levemente, la dirección de algo. 3 tipos de actividad completamente distintos, 3 relaciones distintas con el tiempo, con el mundo y con los demás. Y sin embargo, los nombramos a todos con la misma palabra: trabajo. Esa confusión no es inocente. Tiene consecuencias filosóficas y políticas que Arendt identificó como una de las raíces más profundas de los problemas de la modernidad. La primera actividad es la labor, que abarca todo lo que hacemos para mantener la vida biológica: comer, dormir, limpiar, volver a comer. Su característica definitoria es que no termina nunca.
Lo que produce se consume en el acto mismo de producirlo. El pan se come, el cuerpo vuelve a tener hambre, la casa vuelve a ensuciarse. La labor no deja huella duradera en el mundo, porque su producto desaparece en el momento en que cumple su función. Es el ciclo eterno de la naturaleza funcionando a través del cuerpo humano. El trabajo, en cambio, es la fabricación de objetos duraderos. Una mesa, un edificio, una herramienta, una obra de arte. Produce un mundo artificial, una realidad hecha por manos humanas que permanece cuando quien la construyó ya no está. Esa permanencia es lo que hace posible la civilización. La acumulación de objetos que duran más que sus creadores y que forman el contexto estable dentro del cual las generaciones se suceden. A diferencia de la labor, el trabajo tiene un inicio y un final. Transforma la materia en objeto, y ese objeto entra al mundo para quedarse. La acción es todo lo que ocurre directamente entre personas, sin la mediación de objetos ni de procesos biológicos. Es el discurso político. El encuentro genuino, el momento en que alguien hace algo que produce una reacción en otros, que produce otra reacción más, en una cadena cuyo final nadie puede predecir desde el comienzo. La acción no produce objetos ni consume recursos biológicos, produce historia. Cada una de esas tres actividades implica, además, una relación diferente con el tiempo. La labor vive en el tiempo cíclico de la naturaleza, la repetición sin fin del mismo proceso, sin memoria de lo anterior ni anticipación de lo siguiente, porque lo anterior y lo siguiente son idénticos. El trabajo ocupa el tiempo lineal de la fabricación. Hay un plan, hay un proceso, hay un resultado que cierra el ciclo. La acción habita el tiempo narrativo de la historia. Tiene un comienzo que nadie controla del todo. Se desarrolla en direcciones que nadie previó completamente y produce consecuencias que se extienden más allá de quien actuó y del momento en que actuó. Es el diagnóstico filosófico que Arendt construyó sobre la modernidad, señala un error con consecuencias enormes: la elevación de la labor al lugar que antes ocupaba la acción. Al convertir la producción y el consumo en el modelo central de la actividad humana, la modernidad trató a los seres humanos fundamentalmente como animales que trabajan para satisfacer necesidades, que producen para consumir y consumen para poder producir más. No se trata de una crítica al trabajo en sentido económico, sino de una crítica filosófica a la reducción de lo humano a su dimensión más básica. Cuando la labor se convierte en modelo central, el trabajo pierde su dignidad específica y se convierte en producción de mercancías, mientras la acción pierde su espacio y se convierte en gestión de procesos. Lo que se pierde con ese empobrecimiento no es una categoría filosófica abstracta. Es la dimensión en que los seres humanos son más irreductiblemente ellos mismos, en que la pluralidad se vuelve visible, en que la libertad ocurre de verdad, en que algo genuinamente nuevo puede aparecer en el mundo. Y esa dimensión tiene una característica que la labor y el trabajo no tienen. Es completamente imprevisible. Esa imprevisibilidad no es un defecto que corregir. Es la señal más clara de que algo genuinamente libre está ocurriendo. Actuar en el sentido más profundo de esta filosofía no es hacer cosas, es aparecer. Hacer cosas puede ocurrir en privado, en silencio, sin que nadie lo vea ni lo sepa. Aparecer, en cambio, requiere un mundo de otros ante quienes uno se muestra. Y el espacio entre personas donde algo que uno hace o dice se vuelve visible para quienes son distintos de uno y pueden verlo desde ángulos que uno mismo no alcanza. La libertad genuina no ocurre en el interior de cada persona antes de que ésta actúe. Ocurre en ese espacio entre personas distintas cuando actúan juntas, en la acción misma.
En el momento en que alguien hace algo ante otros que no pensaban lo mismo que él, que pueden responder de maneras que no podía predecir, que pueden continuar lo que comenzó en direcciones que nadie anticipó. Eso destruye una imagen muy extendida, la que dice que la libertad es la ausencia de obstáculos, que uno es libre cuando puede hacer lo que quiere sin que nadie lo impida, que la libertad máxima sería la del individuo completamente aislado, que no tiene que negociar ante ninguna otra voluntad. Esta filosofía señala que esa imagen confunde la libertad con la soledad. La persona completamente aislada no es la más libre, sino la que menos puede actuar en el sentido políticamente relevante, porque la acción requiere exactamente lo que el aislamiento elimina: el espacio entre personas distintas donde algo genuinamente nuevo puede comenzar. Quien actúa inicia un proceso que no existía antes, que no hubiera ocurrido si esa persona no hubiera actuado, que se desarrollará en una red de relaciones, produciendo efectos que nadie puede controlar completamente. Esa imprevisibilidad suele asustar. La tendencia natural, especialmente en los sistemas que privilegian la eficiencia, es tratarla como un problema que resolver, diseñar procesos que eliminen la variabilidad, producir resultados predecibles mediante la reducción de la iniciativa individual, construir sistemas donde nadie pueda comenzar nada que no estuviera previsto en el diseño original. Pero esa tendencia destruye exactamente lo que intenta proteger. Un espacio político donde todo está predeterminado y ninguna iniciativa individual puede introducir algo que el sistema no anticipó, no es un espacio libre. Es un teatro, la apariencia de deliberación sin su sustancia. La imprevisibilidad de la acción genuina no es el precio que hay que pagar por la libertad. Es la libertad misma haciéndose visible, la señal de que personas genuinamente distintas se encontraron en un espacio real y que algo emergió de ese encuentro que ninguna de ellas traía consigo de antemano. Cuando alguien actúa en el espacio público, revela quién es de una manera que ninguna otra actividad humana permite. No lo que es en el sentido de sus propiedades físicas o habilidades técnicas, sino quién es en el sentido de su perspectiva única, su forma específica de ver y responder al mundo, la voz que trae al espacio compartido y que ninguna otra voz puede reemplazar. Esa revelación no es voluntaria ni completamente controlable. Nadie puede decidir exactamente qué imagen de sí mismo proyecta en la acción. Y esa honestidad involuntaria es lo que hace del espacio de la acción el espacio del reconocimiento, el lugar donde los seres humanos pueden ser vistos por lo que genuinamente son. Esto conecta directamente con la idea de la pluralidad. Si la identidad de cada persona se revela en la acción ante otros distintos, ¿no es entonces la identidad no es algo que se tiene antes de aparecer en el mundo, sino algo que emerge en el espacio entre las personas? Algo que requiere la pluralidad para existir plenamente y que se pierde, al menos parcialmente, cuando ese espacio se destruye o se vacía. Por eso los regímenes totalitarios atacan el espacio público con tanta consistencia, no solo para controlar lo que ocurre en él, sino porque ese espacio es donde la identidad individual y la libertad colectiva tienen su única residencia real. Destruirlo es destruir la condición de posibilidad de ambas cosas simultáneamente. Reconstruirlo, cuando ha sido destruido, es una de las tareas políticas más difíciles que existe. No se reconstruye con leyes ni con instituciones formales, aunque esas sean también necesarias. Se reconstruye con personas que deciden aparecer, no que deciden actuar en el espacio entre los distintos aunque el resultado sea imprevisible, que aceptan la vulnerabilidad de mostrarse ante otros, que pueden responder de maneras que no se pueden controlar. Esa vulnerabilidad no es una debilidad,
es la condición misma de que algo genuinamente nuevo pueda comenzar. La libertad no vive adentro. Esa afirmación contradice algo que la tradición filosófica moderna repitió durante siglos, que la libertad es una cualidad interior que reside en la voluntad o en la conciencia de cada individuo, que el mundo exterior puede amenazarla o limitarla, pero que en su raíz es un asunto de cada persona consigo misma. La posición de Arendt es la opuesta, desarrollada con una firmeza que pocos pensadores políticos igualaron. La libertad no es una experiencia interior que después busca expresarse en el mundo. Es un fenómeno político que solo existe en el espacio entre las personas cuando se reúnen para hablar y actuar juntas. Cuando ese espacio existe, la libertad existe. Cuando ese espacio se destruye, la libertad no se retira hacia el interior de cada individuo para esperar condiciones mejores. Simplemente desaparece. Las consecuencias de eso son más radicales de lo que parecen a primera vista. La pregunta política más fundamental no es cómo proteger la libertad individual de las interferencias del Estado o de los demás. Es cómo construir y mantener el espacio donde la libertad puede ocurrir. No cómo preservar algo que ya tenemos dentro, sino cómo crear las condiciones de algo que solo existe cuando personas distintas se encuentran en un espacio compartido con la disposición y la capacidad de hablar y actuar juntas. De Arendt llamó a ese espacio el espacio de la aparición, y lo describió con una imagen filosóficamente precisa. Es el espacio que se crea entre las personas cuando actúan juntas y que desaparece cuando se dispersan. No tiene una localización fija ni una forma institucional necesaria. Puede crearse en una plaza, en una asamblea, en una conversación entre personas que deciden actuar en común, y puede destruirse aunque las instituciones formales sigan en pie, si las personas que las habitan ya no actúan sino que simplemente ejecutan. La diferencia entre un espacio político vivo y uno muerto no es visible en las formas externas. Es visible en si algo genuinamente nuevo puede comenzar ahí, si la iniciativa individual puede introducir algo que el sistema no anticipó, y si el encuentro entre perspectivas distintas produce algo que ninguna de ellas traía consigo de antemano. La historia de las grandes repúblicas muestra con una consistencia que esta filosofía tomó muy en serio que los espacios públicos genuinamente libres son frágiles. No porque sean difíciles de construir, aunque eso también sea cierto, sino porque requieren algo que ninguna constitución puede garantizar por sí sola. Personas que entiendan que ese espacio existe solo mientras ellas lo sostienen con su participación real, que no es una herencia que se recibe, sino una práctica que se ejerce o se abandona. Roma tenía instituciones republicanas que funcionaron durante siglos. Pero en el momento en que los ciudadanos dejaron de considerarlas su responsabilidad activa y empezaron a tratarlas como el mecanismo que resolvía sus problemas sin requerir su participación, el proceso que llevó al imperio ya estaba en marcha. No porque alguien hubiera destruido las instituciones de golpe, sino porque el espacio de la aparición que las hacía reales se fue vaciando gradualmente. Eso es lo que Arendt llamó la decadencia de lo público, no la desaparición de las formas institucionales, sino el vaciamiento del contenido que las hacía política genuinamente libre, la sustitución de la acción por la administración, de la deliberación entre distintos por la gestión técnica de procesos, del espacio donde la libertad ocurre por el aparato donde las decisiones se ejecutan, de reducir la participación política a votar cada cierto tiempo y considerar ese acto como el cumplimiento completo de las obligaciones cívicas, resulta insuficiente, no porque el voto sea un mecanismo defectuoso,
sino porque el espacio de la aparición requiere más que la decisión periódica entre opciones previamente definidas por otros. Requiere la capacidad de iniciar, de introducir algo que no estaba en las opciones disponibles, de actuar de maneras que el sistema no anticipó. Cuando esa capacidad desaparece y la vida pública se reduce a la elección entre alternativas que otros definieron, el espacio de la aparición se achica hasta que la libertad ya no tiene dónde ocurrir. El espacio público no es solo donde la libertad ocurre, sino también donde las personas se vuelven más plenamente lo que son, donde revelan su singularidad ante otros genuinamente distintos, donde la pregunta ¿quién eres? Recibe una respuesta que ninguna introspección privada puede dar. Una persona que nunca aparece en ese espacio, que vive completamente retirada en la esfera privada, no es simplemente alguien que eligió la intimidad sobre la exposición. Es alguien que perdió acceso a una dimensión de sí misma que solo existe en ese encuentro. Esa pérdida no duele de forma inmediata. Se siente como paz, como alivio del conflicto que el espacio público inevitablemente produce cuando funciona de verdad. Pero es una pérdida real, y es, entre otras cosas, lo que produce el tipo de persona disponible para los movimientos que ofrecen pertenencia sin pluralidad. El espacio público genuino no ofrece esa comodidad. Ofrece algo más difícil y más valioso: el encuentro real con la diferencia. La posibilidad de que algo que ninguno de los presentes traía consigo emerja del encuentro entre todos ellos. La experiencia de que la libertad no es la ausencia de los otros, sino exactamente su presencia. Cuando esa presencia es la de personas distintas, que actúan juntas sin que ninguna controle completamente el resultado. Cada persona que nace trae consigo algo que no existía antes en el mundo y que no volverá a existir después. Una perspectiva específica, una forma de ver y responder que es la suya y de nadie más. No es una afirmación sentimental sobre el valor de cada vida, sino una descripción filosófica de la estructura del tiempo humano y de lo que hace posible que la historia no sea simplemente la repetición infinita de lo mismo. Arendt llamó natalidad a esa capacidad de comenzar, que cada nacimiento introduce en el mundo, y la consideró filosóficamente más fundamental que la mortalidad, que había dominado el pensamiento occidental desde los griegos hasta Heidegger. La mortalidad dice que todo termina. La natalidad dice que todo puede comenzar de nuevo. Esas dos afirmaciones no son simétricas. La primera cierra, la segunda abre. De la primera confirma lo que ya existe al señalar su límite. La segunda introduce en el mundo la posibilidad de lo que todavía no existe. Comenzar, en el sentido genuino que esta filosofía desarrolla, no es simplemente iniciar una cadena causal que ya estaba determinada por sus condiciones previas, porque eso no sería un comienzo, sino una consecuencia. Comenzar es introducir en el mundo algo que no podía deducirse de lo que había antes, algo que interrumpe la cadena causal, en lugar de continuarla, que produce sorpresa porque nadie, ni siquiera quien actúa, podía predecirlo completamente. Esa capacidad de introducir lo genuinamente nuevo es lo que hace que la historia humana no sea un proceso determinado que avanza hacia un resultado prescrito, sino una serie de comienzos inesperados que se ramifican en direcciones que nadie planificó del todo. La consecuencia política de esa idea resulta especialmente importante en los momentos más oscuros. Los regímenes totalitarios intentan producir la ilusión de que la historia ya terminó, que el orden que establecieron es el definitivo, que ningún comienzo genuino es posible dentro de él porque todo está ya determinado por la ideología que lo organiza.
Esa ilusión de cierre histórico es parte esencial de su funcionamiento. Si las personas creen que nada genuinamente nuevo puede ocurrir, dejan de intentar producirlo. La natalidad es la refutación filosófica de esa ilusión, y no como argumento, sino como hecho estructural de la condición humana. Mientras nazcan personas capaces de actuar en el espacio entre los distintos, siempre existe la posibilidad de un comienzo que ningún sistema puede predecir ni controlar completamente. La natalidad no se agota en el nacimiento biológico. Arendt la entendió como una capacidad que acompaña toda la vida. La capacidad de actuar de maneras que introducen algo nuevo en el mundo de los demás, que no eran previsibles desde las condiciones previas, que producen consecuencias que se extienden más allá del momento en que ocurrieron. Cada vez que alguien actúa genuinamente, ejerce esa capacidad. Y cada vez que alguien decide no actuar, no aparecer, no introducir su perspectiva en el espacio común, porque el riesgo parece demasiado grande o el resultado demasiado incierto. Algo que solo esa persona podía introducir en el mundo no se introduce. La pluralidad pierde una voz. El espacio de la aparición pierde una perspectiva. Lo que podría haber comenzado queda sin comenzar. La mortalidad es inevitable. La natalidad también, pero en el sentido opuesto. Siempre habrá nuevos comienzos mientras haya personas capaces de actuar. El mal puede ser extraordinariamente extenso y sistemático, pero la capacidad de comenzar algo distinto no puede eliminarse completamente mientras la pluralidad exista. Esa posibilidad no es garantía ni promesa de que los comienzos serán buenos o producirán los resultados que quienes actúan esperaban. La acción siempre es imprevisible en sus consecuencias, pero es la única fuente de novedad genuina que el mundo humano tiene. Y reconocerla como tal cambia la relación que uno tiene con la pregunta de qué puede hacerse en condiciones que parecen cerradas. La respuesta de esta filosofía a esa pregunta no es optimista en el sentido fácil. No dice que todo saldrá bien ni que el bien prevalecerá inevitablemente. Dice algo más preciso y más honesto, que mientras haya personas capaces de actuar, el mundo nunca está tan cerrado como parece desde el punto de vista de quien lo mira desde dentro de las condiciones que lo producen. Hay, sin embargo, algo que puede destruir esa capacidad antes de que se ejerza. No la violencia directa ni la prohibición explícita, sino algo más sutil que opera en la relación de cada persona con su propio pasado y con el pasado de los demás. Algo que, cuando no se gestiona bien, convierte el tiempo en una carga que aplasta la posibilidad de comenzar, en lugar de ser el suelo desde el que comenzar es posible. Ese algo no tiene solución técnica ni institucional. Tiene solución solo en las relaciones entre personas. Y esas soluciones son, según esta filosofía, dos de las capacidades más específicamente humanas que existen. Liberarse de algo y conquistar la libertad son dos procesos completamente distintos. Confundirlos es el error que convierte las revoluciones en tiranías. La formulación de Arendt resulta incómoda para cualquier idealización del cambio político radical. La liberación, que es romper las cadenas de la opresión, es la condición necesaria pero no suficiente de la libertad. La libertad política genuina requiere algo más que la ausencia de lo que la impedía. Requiere la construcción activa de un espacio donde pueda existir. Y ese segundo paso, el de la liberación a la fundación, es exactamente donde la mayoría de las grandes revoluciones de la historia moderna fracasaron. La Revolución Americana produjo un nuevo orden político que duró. No porque sus protagonistas fueran moralmente superiores a los de otras revoluciones, sino porque canalizaron su energía hacia la fundación.
la construcción de instituciones, la redacción de documentos que establecieran las reglas del nuevo espacio público, la pregunta permanente de cómo organizar un poder que no destruyera la libertad que pretendía proteger. La pregunta central no era cómo liberarse del rey inglés, era cómo construir algo que durara después de haberlo hecho. La Revolución Francesa comenzó con la misma energía, pero derivó hacia el terror. La razón que Arendt identifica está en algo que los revolucionarios franceses introdujeron en la política y que los americanos mantuvieron fuera de ella: la cuestión social, el hambre, la miseria, la urgencia de las necesidades materiales de millones de personas que no podían esperar. Esa urgencia no era moralmente menos legítima que la demanda de libertad política, pero su entrada en el espacio político transformó la naturaleza de ese espacio de una manera filosóficamente fatal. Las necesidades no admiten deliberación. No hay nada que deliberar sobre el hambre, que se resuelve o no se resuelve. Introducir la lógica de la necesidad en el espacio político, donde la deliberación es la actividad central, y transforma ese espacio en un lugar donde una urgencia absoluta demanda soluciones absolutas. Y quien promete resolver esa urgencia de forma absoluta no necesita deliberar. Necesita actuar con la velocidad y la determinación que la necesidad absoluta exige. Ese es el mecanismo que convierte la liberación en terror. No la maldad de los revolucionarios, sino la lógica interna de la necesidad cuando ocupa el espacio donde debería ocurrir la libertad. La consecuencia filosófica de ese análisis resulta perturbadora para quien piense que la justicia social y la libertad política son simplemente dos aspectos del mismo proyecto. No lo son. Al menos no sin una tensión que requiere ser gestionada con una honestidad que los movimientos revolucionarios raramente sostienen. La justicia social exige resolver necesidades reales de personas reales que sufren ahora. La libertad política exige construir un espacio de deliberación que funcione también para quienes no están de acuerdo con la dirección que la justicia social toma en cada momento específico. Cuando la urgencia de la primera consume completamente el espacio de la segunda, el resultado no es libertad con justicia. Es la cancelación de la libertad en nombre de una justicia que, sin el espacio deliberativo que la cuestione, puede derivar hacia cualquier dirección que quien detenta el poder decida llamar justa. Eso incomoda por igual a las distintas posiciones del espectro político. Cualquier movimiento que trate sus objetivos como tan urgentes y tan indiscutiblemente correctos, que cualquier cuestionamiento de los medios sea traición al fin, está replicando la estructura que convirtió la Revolución Francesa en el terror. No necesariamente a la misma escala ni con la misma violencia, pero con la misma lógica. La urgencia del fin justifica la suspensión del espacio donde el fin mismo podría ser cuestionado. Y ese espacio, una vez suspendido en nombre de la urgencia, raramente se restaura cuando la urgencia pasa, porque quien lo suspendió descubrió que gobernar sin él es más eficiente, más rápido, más coherente, y que esas cualidades resultan más cómodas que la libertad cuando la libertad se vuelve incómoda. La pregunta que este análisis deja abierta no es si las revoluciones son buenas o malas, es ¿qué condiciones hacen posible que una transformación radical produzca libertad en lugar de destruirla? Y la respuesta no señala hacia la pureza moral de los revolucionarios, ni hacia las condiciones materiales que los produjeron, sino hacia algo más difícil de sostener: la disposición de quienes transforman el mundo de tratar el espacio de la deliberación como algo sagrado
incluso cuando esa deliberación complica, ralentiza o cuestiona lo que quieren hacer. Esa disposición es extraordinariamente rara, y su rareza explica por qué los momentos en que la libertad triunfa genuinamente después de una transformación radical son tan poco frecuentes en la historia humana. El ser humano actúa en un mundo que no controla del todo. Lo que comienza no puede predecirse completamente desde el comienzo. Las consecuencias de lo que hace se extienden en una red de relaciones donde otros responden de maneras que nadie anticipó. Y esas respuestas producen otras consecuencias que se alejan cada vez más del origen hasta volverse irreconocibles para quien actuó primero. Esa condición tiene dos dimensiones que producen un problema específico para la vida en común. El pasado no puede deshacerse y el futuro no puede controlarse. Arendt identificó dos capacidades humanas que responden exactamente a esos dos problemas, no como soluciones que los eliminan, sino como maneras de habitarlos sin ser destruidos por ellos. Las identificó además como capacidades específicamente políticas, no como virtudes privadas, porque solo existen y solo funcionan en la relación entre personas distintas. La primera es el perdón. La segunda es la promesa. El perdón responde al problema del pasado irreversible. Lo que se hizo no puede deshacerse. El daño ocurrió. Las consecuencias están ahí. Pero el perdón hace algo que ninguna otra capacidad humana puede hacer. Libera tanto al que fue dañado como a quien dañó del peso de quedar permanentemente definidos por ese acto. Sin esa capacidad, las personas quedarían atrapadas para siempre en las consecuencias de sus propios actos. Cada error sería definitivo. Cada daño sería una condena perpetua para quien lo cometió y una cadena perpetua para quien lo sufrió. El perdón no significa que lo que ocurrió fue aceptable, ni que no tuvo consecuencias. Significa que el acto, aunque sea irreversible, no tiene que determinar para siempre la relación entre quienes están involucrados en él. Su dimensión política, que Arendt subrayó con fuerza, radica en el contraste con la venganza. La venganza parece el opuesto del perdón, pero en realidad confirma la irreversibilidad del acto original. Lo prolonga en el tiempo, lo convierte en el principio organizador de una relación que de otra manera podría tener otros principios. El perdón interrumpe esa cadena, no porque lo que ocurrió deje de haber ocurrido, sino porque rehúsa dejar que lo que ocurrió sea lo único que define lo que puede ocurrir después. En el plano colectivo, la capacidad de una comunidad de liberar a los que actuaron mal de quedar permanentemente definidos por ese acto es lo que hace posible que una sociedad aprenda de sus errores en lugar de quedar atrapada en ellos para siempre. La promesa responde al problema opuesto, la imprevisibilidad del futuro. Nadie sabe con certeza lo que hará mañana. Las circunstancias cambian. Las personas cambian, y lo que parecía seguro desde las condiciones de hoy puede no serlo desde las de mañana. La promesa crea islas de estabilidad en ese mar de incertidumbre, no eliminándola, sino produciendo donde no existía la certeza de que alguien hará lo que dijo que haría, independientemente de cómo cambien las circunstancias. Las instituciones políticas son, en su estructura más básica, ni sistemas de promesas mutuas. Las constituciones son promesas sobre cómo se organizará el poder. Los contratos son promesas sobre cómo se distribuirán las obligaciones. Las leyes son promesas sobre cómo se responderá a ciertas acciones. Sin esa red de compromisos que crea islas de predictibilidad, la vida política entre personas distintas es imposible. El perdón y la promesa son las dos únicas respuestas genuinas que los seres humanos tienen ante los dos problemas más fundamentales de la existencia en común, que el pasado no puede cambiarse y que el futuro no puede controlarse.
no los eliminan, sino que los hacen habitables, que producen en el espacio entre personas distintas la posibilidad de continuar juntos después del daño y de coordinarse hacia algo común en medio de la incertidumbre. Ambas capacidades tienen en común algo que esta filosofía señala como su rasgo más fundamental. Solo funcionan entre personas, no pueden ejercerse en soledad. El perdón requiere a alguien que perdonar, la promesa a alguien ante quien prometer. Son constitutivamente relacionales. Y eso las ubica exactamente donde esta filosofía ubicó todo lo que importa genuinamente en la existencia política. En el espacio entre los distintos, donde la libertad ocurre, donde la identidad se revela y donde lo genuinamente nuevo puede comenzar. Gandhi en las calles de la India colonial. Rosa Parks en un autobús de Alabama. Los estudiantes que se sentaron en los mostradores de los restaurantes segregados del sur de Estados Unidos y esperaron ser arrestados sin resistir. Personas que rompieron la ley deliberadamente, públicamente, asumiendo las consecuencias, y que al hacerlo no estaban destruyendo el orden político. Estaban apelando a él desde una dimensión más profunda que las reglas que violaban. Romper la ley puede ocurrir de muchas maneras que no tienen nada que ver entre sí filosóficamente. El delincuente que evade impuestos lo hace en silencio, buscando no ser visto, sin ninguna pretensión de que su acto diga algo sobre la justicia del sistema tributario. El objetor de conciencia que se niega al servicio militar lo hace por razones personales profundas, pero se retira del espacio público en lugar de actuar en él. El revolucionario que viola la ley busca reemplazar el sistema entero, no corregirlo. La desobediencia civil es cualitativamente distinta de todos esos casos. Es un acto público, no privado, colectivo, no individual, realizado a la vista de todos, no escondido, luego asumiendo las consecuencias, no evitándolas, y dirigido a apelar a la mayoría que no está siendo escuchada, no a imponer la voluntad de una minoría sobre el conjunto. Esas características no son accesorias al concepto, son definitorias. El elemento más contraintuitivo de esa descripción es el de asumir las consecuencias. Quien desobedece civilmente no huye de la policía, ni niega haber hecho lo que hizo, ni busca un tecnicismo legal que lo proteja. Acepta el arresto, el juicio, la pena. Y esa aceptación no es masoquismo ni performance sacrificial. Es la señal filosóficamente más importante de todo el acto. Quien acepta la consecuencia de violar la ley está reconociendo la legitimidad del sistema que la impone, incluso mientras viola una de sus reglas específicas. De eso distingue la desobediencia civil de la revolución con una claridad que Arendt consideraba fundamental. El revolucionario rechaza el sistema entero, mientras que el desobediente civil acepta el sistema y apela a sus principios más profundos contra una de sus reglas. No dice, este sistema es ilegítimo y debe ser destruido. Dice, este sistema tiene principios que sus propias reglas están traicionando en este punto específico, y yo lo demuestro con mi cuerpo en el espacio público. Esa estructura conecta directamente con la idea del espacio de la aparición. La desobediencia civil es un acto de aparición en el sentido más pleno. Quien la ejerce se muestra ante todos, asume el riesgo de ser visto, de ser juzgado, de sufrir consecuencias reales. No actúa desde el anonimato ni desde la protección de ninguna cobertura. Y al actuar así, introduce algo en el espacio público que de otra manera no estaría. La visibilidad de una injusticia que el sistema preferiría mantener invisible. Los estudiantes que se sentaron en los mostradores segregados no solo estaban violando una ordenanza local, estaban haciendo visible ante todo el país algo que el sistema había logrado normalizar hasta volverlo invisible para quienes no lo sufrían directamente.
Esa función de hacer visible lo invisible produce cambios en lo que puede verse. Y lo que puede verse es la condición de lo que puede discutirse. Y lo que puede discutirse es la condición de lo que puede cambiarse. Hay una tensión que esta filosofía no resuelve limpiamente. La desobediencia civil requiere que quien la ejerce esté dispuesto a someterse a las consecuencias legales de su acto. Pero hay situaciones en que esas consecuencias son tan desproporcionadas, tan claramente diseñadas para eliminar la disidencia en lugar de preservar el orden justo, que exigir esa aceptación equivale a exigir que quien resiste pague un precio que el sistema injusto fijó precisamente para desincentivar la resistencia. Esa tensión no tiene una resolución filosófica abstracta aplicable a todos los casos. Requiere juicio, evaluar cada situación concreta con una honestidad que no esté distorsionada ni por la comodidad de obedecer siempre, ni por la emoción de desobedecer como acto de identidad. El juicio, que es la capacidad de evaluar situaciones concretas sin la guía de reglas generales que ya resuelvan el caso de antemano, es exactamente la capacidad más necesaria y más descuidada de toda la vida política, y la misma que Eichmann había perdido completamente. Blaise Pascal escribió en el siglo XVII que todos los problemas del ser humano vienen de su incapacidad de sentarse solo en una habitación tranquila. Arendt habría respondido que Pascal tenía razón en la mitad del diagnóstico y completamente equivocados en la otra mitad. Sí, la incapacidad de estar solo es filosóficamente problemática. Pero el aislamiento es tan destructivo como ella, y confundir esas dos experiencias que desde afuera parecen variantes del mismo estado es uno de los errores más serios que puede cometerse al pensar sobre la condición humana. La soledad genuina, en el sentido filosófico que esta obra desarrolla, no es la ausencia de otros, es la presencia de uno mismo. El estado en que la persona habita el diálogo interior que hace posible el pensamiento genuino, la conversación entre el yo que vive y el yo que observa al que vive. Esa soledad no es vacía ni pasiva. Es el espacio donde las certezas se examinan, donde la persona puede preguntarse si lo que hace merece hacerse. Y no solo es compatible con la vida política, es su condición. Quien no puede estar solo consigo mismo de esta manera, tampoco puede pensar genuinamente. Y quien no puede pensar genuinamente queda disponible para cualquier sistema que le diga qué hacer y qué creer, sin que ninguna voz interior lo cuestione. El aislamiento es lo opuesto en estructura, aunque parezca similar en apariencia. No es estar consigo mismo, sino estar cortado de los demás de una manera que destruye la capacidad de actuar, y eventualmente también la de pensar. La persona aislada no está con nadie, ni con otros, ni consigo misma en el sentido productivo. Está sin el mundo de los distintos que la ancla a la realidad compartida y sin el diálogo interior que le permite procesar lo que ese mundo produce en ella. Esa diferencia tiene consecuencias políticas directas. El aislamiento es el terreno que el totalitarismo necesita y produce activamente. Personas que no tienen vínculos reales con otros distintos de ellas, que flotan en un mundo donde la pertenencia se ofrece solo a través del movimiento político que las absorbe. Son personas que no tienen los recursos para resistir ese movimiento. No porque sean cobardes ni estúpidas, sino porque el aislamiento les quitó exactamente lo que necesitarían para resistir. La red de relaciones genuinas que provee perspectivas distintas, que ancla el pensamiento en algo más sólido que la ideología del movimiento, que hace posible la acción colectiva fuera de ese movimiento. Es posible estar conectado con miles de personas simultáneamente y estar completamente aislado en el sentido que importa aquí.
La conexión permanente que las plataformas digitales producen no genera automáticamente los vínculos genuinos que el aislamiento destruye. Y puede producir exactamente lo opuesto. La sensación de estar acompañado permanentemente sin la experiencia real de ser conocido por nadie, de importarle de verdad a alguien que no sea un número en una métrica de interacción. Lo que el aislamiento destruye no es el contacto, sino la relación. La experiencia de ser visto por alguien que es genuinamente distinto y que responde desde su propia perspectiva irreemplazable. El flujo infinito de opiniones sin nadie que las sostenga con su cuerpo. Y su historia no produce ese tipo de encuentro. Y la ilusión de pertenencia es, en los términos de esta filosofía, más peligrosa que la ausencia obvia de ella. Quien sabe que está solo puede buscar la conexión genuina, mientras que quien cree estar conectado cuando en realidad está aislado no siente esa urgencia. Y la paradoja que Arendt señaló sobre estas dos condiciones resulta filosóficamente exacta. Quien nunca está solo consigo mismo tampoco puede pensar, porque el pensamiento requiere la distancia interior que la soledad productiva genera. Sin el espacio entre el yo que actúa y el yo que examina al que actúa, todo lo que llega del exterior se convierte directamente en acción o en reacción, sin pasar por el filtro del examen. Pero quien está completamente aislado de los demás, pierde algo diferente e igualmente necesario: la posibilidad de actuar. La acción genuina requiere el espacio entre personas distintas. El aislado puede pensar, pero su pensamiento no puede traducirse en acción que importe más allá de él mismo. Que la condición que esta filosofía describe como genuinamente humana requiere las dos cosas al mismo tiempo: la capacidad de estar solo consigo mismo de una manera que produce pensamiento genuino, y la capacidad de estar con otros distintos de una manera que produce acción genuina. Ninguna sustituye a la otra, y lo que hace posible tener las dos simultáneamente es algo más específico y más difícil que cualquiera de ellas por separado: la capacidad de ver cada situación concreta desde el punto de vista de todos los involucrados en ella, de evaluar lo particular sin perder de vista lo común, la capacidad de juzgar. Hay una diferencia entre saber las reglas y saber aplicarlas, entre conocer los principios morales y saber qué hacer en una situación específica que esos principios no resuelven solos, entre tener convicciones y tener juicio. Esa diferencia es la que separa a alguien capaz de actuar bien en el mundo real de alguien que actúa bien solo cuando las situaciones encajan perfectamente en los esquemas que aprendió. Para desarrollar esa idea, Arendt recurrió a algo que encontró en el lugar más inesperado: la teoría estética de Immanuel Kant. Kant analizó el juicio estético, es decir, la capacidad de decir esto es bello, y encontró en esa capacidad aparentemente trivial algo filosóficamente extraordinario. Quien dice esto es bello no está describiendo una propiedad objetiva del objeto, como cuando dice esto pesa 2 kilos, pero tampoco hace una afirmación meramente subjetiva, como cuando dice a mí me gusta esto. Hace algo intermedio y más complejo. Pretende que su juicio tiene validez más allá de su preferencia personal, en que podría ser compartido por otros que estuvieran en las condiciones correctas de percepción, aunque no pueda probarlo con ninguna demostración lógica. Para poder hacer esa pretensión con honestidad, quien juzga tiene que ponerse en el lugar de otros posibles espectadores, imaginar cómo verían lo que está viendo desde sus distintas perspectivas, no adoptando esas perspectivas como si fueran la suya, sino tomándolas en cuenta al formar el propio juicio. Kant llamó a esa operación el pensamiento ampliado.
Al trasladar esa estructura al juicio político, esta filosofía produjo una teoría de la facultad de juzgar que resulta filosóficamente original y políticamente urgente. De juzgar bien en política no significa aplicar reglas correctas a casos particulares. Las reglas generales no resuelven los casos particulares, porque estos son siempre más complejos y más específicos que cualquier regla formulada de antemano. Esto es especialmente cierto en los momentos de crisis, cuando lo que está en juego es exactamente si las reglas vigentes son las correctas, o si la situación exige algo que ninguna regla previa anticipó. Quien solo sabe aplicar reglas queda paralizado o comete errores que la rigidez de la regla producía inevitablemente. Quien tiene juicio genuino puede ver la situación concreta en su especificidad, tomar en cuenta las perspectivas de todos los involucrados y producir una evaluación que ninguna regla general podría haber producido desde fuera de esa situación específica. Esa capacidad requiere la imparcialidad que viene no de la indiferencia, sino del pensamiento ampliado. No de no tener perspectiva, sino de ser capaz de ver desde las perspectivas de los otros sin abandonar la propia. El pensamiento ampliado no es solo epistemológicamente valioso, es la condición de la justicia. Quien no puede ponerse en el lugar de los afectados por sus decisiones, no puede juzgar justamente esas decisiones. No porque sea malvado, sino porque no tiene la información que el juicio justo requiere. Saber cómo lo que decide afecta a quienes lo sufren desde adentro. Aquí aparece la conexión más directa con el análisis del mal que abrió este recorrido. Eichmann no juzgaba. Tenía reglas que aplicaba. Las órdenes que recibía dentro del sistema burocrático, pero no tenía la capacidad de ver la situación desde el punto de vista de las personas a quienes esas órdenes afectaban. No hacía el movimiento del pensamiento ampliado, y sin esa ampliación, sus evaluaciones eran técnicamente correctas dentro del sistema y filosóficamente monstruosas desde afuera de él. La ausencia de juicio no es lo mismo que la ausencia de pensamiento, aunque estén profundamente relacionadas. Alguien puede pensar con rigor dentro de un sistema y al mismo tiempo carecer del juicio que requiere salir de ese sistema para ver lo que produce desde la perspectiva de quienes lo sufren. Los sistemas educativos son extraordinariamente eficientes para transmitir conocimiento y desarrollar habilidades técnicas, y mucho menos eficientes para desarrollar la capacidad de juzgar, que no puede transmitirse mediante la enseñanza de reglas ni mediante el entrenamiento en procedimientos. El juicio se desarrolla en la práctica de enfrentar situaciones concretas complejas, de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, de ver las consecuencias de esas decisiones sobre personas específicas. Un sistema educativo que premia la aplicación eficiente de los procedimientos aprendidos y penaliza la pregunta que cuestiona el procedimiento mismo, está produciendo exactamente el tipo de persona que esta filosofía identificó como la condición del mal masivo, muy competente dentro de su sistema y completamente inhabilitada para juzgar lo que ese sistema produce desde fuera de él. La persona que tiene juicio genuino no es necesariamente la más inteligente, ni la más informada, ni la que conoce más reglas. Es la que puede ver una situación concreta desde múltiples perspectivas simultáneamente. Sostener esa visión múltiple sin colapsar prematuramente hacia una sola. Y producir desde ahí una evaluación que tenga en cuenta lo que ninguna perspectiva sola puede ver. Si el juicio requiere ver desde la perspectiva de los otros, y si esa capacidad se desarrolla en el encuentro genuino con los distintos,
entonces las condiciones que producen el aislamiento no solo destruyen la acción, destruyen también el juicio. Una persona que vive completamente encerrada en las perspectivas de quienes piensan como ella, pierde gradualmente la capacidad del pensamiento ampliado que el juicio requiere. El espacio público genuino, la pluralidad real, el encuentro con los distintos que incomoda y enriquece simultáneamente, no es solo valioso como experiencia de libertad. Es la condición práctica del desarrollo de la facultad que hace posible que esa libertad no se destruya a sí misma cuando actúa. El juicio en el estrado de Jerusalén terminó en 1962. Eichmann fue ejecutado. Arendt publicó su reportaje, enfrentó la tormenta de críticas que produjo y continuó pensando. Pero algo en ese juicio no la dejaba ir. No la cuestión política ni el debate sobre la banalidad del mal, ni algo más básico. ¿Cómo es posible que una persona funcione en el mundo sin pensar en el sentido que importa filosóficamente? ¿Qué ocurre en el interior de alguien que ejecuta sin distanciarse? ¿Qué son exactamente las capacidades interiores que hacen posible la vida moral y política genuina? ¿Y qué ocurre cuando se atrofian? Esas preguntas la llevaron al proyecto más ambicioso de toda su obra. Un proyecto que no terminó porque murió mientras lo escribía. Lo que dejó se publicó póstumamente con el título La vida del espíritu. Y su objeto no es la conciencia en general, sino algo más preciso. Las tres facultades que hacen posible que un ser humano sea genuinamente un sujeto, y no simplemente un mecanismo que responde a estímulos. El pensamiento, la voluntad y el juicio. El pensamiento, que analizado ahora desde su estructura interna más que desde su función política, requiere detener el mundo, no en sentido literal, sino en el sentido de que ocurre cuando la persona se retira de la actividad directa con las cosas para examinarlas desde una distancia que la actividad misma no permite. El carpintero que trabaja la madera no puede simultáneamente examinar la naturaleza de la madera con la distancia filosófica que requiere pensar sobre ella. Son dos modos incompatibles de relación con el mismo objeto. Esa retirada tiene un costo. El pensamiento genuino no produce resultados directamente aplicables, no genera certezas, no resuelve problemas prácticos. Disuelve las certezas que se tenían antes de pensar en lugar de construir certezas nuevas. Es en ese sentido perpetuamente inconcluso. Y eso es exactamente lo que lo hace filosóficamente valioso y socialmente incómodo. La voluntad es la segunda facultad, y su análisis resultó filosóficamente más difícil, entre otras cosas porque la tradición occidental tardó mucho en reconocerla como una facultad específica distinta de la razón. La voluntad no es el deseo. El deseo apunta hacia algo que ya existe y que quiere obtenerse, mientras que la voluntad apunta hacia algo que todavía no existe y que quiere producirse. Es la facultad del futuro, la fuente de lo que esta filosofía llamó la natalidad, pero tiene una paradoja interna. Cada acto de querer algo se enfrenta a un contraquerer que surge del mismo interior. Yo quiero hacer esto, pero también quiero no hacerlo. Esa división no es una debilidad psicológica particular, sino la estructura constitutiva de la voluntad. Y lo que produce no es la parálisis, sino algo más interesante, la posibilidad genuina de elegir. Si la voluntad no se dividiera, si no hubiera resistencia interna, habría impulso pero no elección. La división es lo que hace que lo que finalmente se hace pueda llamarse con honestidad una decisión. La libertad no comienza cuando uno actúa en el espacio público. Comienza en ese momento interior donde la voluntad se divide y la elección ocurre. Ese momento es invisible desde afuera y produce sus efectos en el mundo solo cuando se traduce en acción, pero es filosóficamente anterior a cualquier acción.
es donde la responsabilidad tiene su raíz más profunda. Eichmann no tenía voluntad en este sentido, no porque una fuerza externa se la impidiera, sino porque había aprendido a no ejercerla y a ejecutar sin que el contraquerer interrumpiera el flujo de la ejecución. El juicio como capacidad de ver situaciones concretas desde múltiples perspectivas ocupa aquí la posición de tercera facultad que cierra el conjunto, y su posición al final no es accidental. El juicio es la facultad que media entre el pensamiento y la acción. El pensamiento retira a la persona del mundo para examinarlo. La voluntad la proyecta hacia el futuro, y el juicio la devuelve al presente específico con la capacidad de evaluar lo que este momento particular requiere, tomando en cuenta todo lo que el pensamiento reveló y orientado por lo que la voluntad quiere producir. Sin pensamiento, el juicio es ciego. Aplica esquemas sin examinar si son los correctos. Sin voluntad, el juicio es estéril. Evalúa, pero no tiene la energía para actuar desde esa evaluación. Note la consecuencia directa de ese análisis para la pregunta sobre el mal que abrió este recorrido es la siguiente. La persona que tiene las tres facultades activas no puede ser simplemente obediente en el sentido de Eichmann, no porque tenga certezas morales que le impidan obedecer, sino porque el pensamiento le produce preguntas que la ejecución sin distancia no puede responder. La voluntad le genera la resistencia interna que hace de cualquier elección una elección genuina, y el juicio le exige ver la situación desde las perspectivas de quienes están afectados por lo que hace. Esas tres operaciones juntas producen exactamente la pausa que la banalidad del mal requería que no ocurriera, no como obstáculo a la acción, sino como su condición genuina. Las tres facultades son irreductiblemente interiores. Ocurren en la soledad productiva, o es en el espacio privado donde la persona está consigo misma, pero sus efectos son irreductiblemente exteriores. Se manifiestan en la acción, en el espacio público, en lo que la persona hace ante los otros distintos que comparten el mundo con ella. Esa articulación entre el interior y el exterior, entre la vida del espíritu y la vida política, entre lo que ocurre en la soledad del pensamiento y lo que ocurre en la pluralidad de la acción, es el hilo que recorre toda la obra de esta filósofa, desde sus primeros textos sobre el totalitarismo hasta el proyecto inconcluso que la muerte interrumpió. Alemania, después de 1945, tenía que decidir qué hacer con lo que había hecho. Esa frase parece simple. El problema que describe no lo es, porque lo que había ocurrido no encajaba en ninguna de las categorías legales ni morales existentes antes de que sucediera. El derecho internacional no tenía instrumentos diseñados para juzgar crímenes de esa escala y ese método. La filosofía moral no tenía vocabulario adecuado para nombrarlos. Y la psicología colectiva de una nación entera que había participado, en distintos grados y de distintas maneras, en lo ocurrido no tenía modelos para procesar esa participación. Lo que Arendt observó en ese proceso la llevó a desarrollar una distinción filosóficamente fundamental que sigue siendo relevante para cualquier sociedad que enfrenta la necesidad de confrontar crímenes colectivos del pasado. La distinción entre culpa y responsabilidad. La culpa es individual y jurídica. Alguien es culpable cuando cometió un acto específico que puede probarse, que viola una norma específica y que merece una consecuencia específica determinada por el sistema legal. La culpa es atribuible, tiene un nombre, un acto, una prueba, y cuando se establece, libera a quienes no son culpables. Si él es culpable, yo no lo soy.
Esa lógica funciona perfectamente para el derecho penal, pero produce un error filosófico grave cuando se aplica a los crímenes históricos de escala masiva. Reducir la pregunta moral a la culpa jurídica de los individuos identificables produce la absolución colectiva de todos los que no pueden ser probados culpables de actos específicos. El funcionario que firmó papeles que llevaron a deportaciones es culpable. El ciudadano que vivió a 2 calles de un campo y lo sabía, pero no participó directamente, queda absuelto. Y la sociedad entera puede proceder como si el problema estuviera resuelto una vez que los culpables identificables han sido juzgados. Pero esa resolución deja sin tocar la responsabilidad colectiva, no la culpa compartida, que es una categoría incoherente porque la culpa requiere actos específicos y no puede diluirse en lo colectivo sin perder su significado, sino algo distinto. La responsabilidad de una comunidad política hacia los crímenes cometidos en su nombre, por sus instituciones, con los recursos de su Estado, aunque ninguno de sus miembros actuales pueda ser considerado individualmente culpable de esos actos específicos. Esa responsabilidad no puede probarse en un tribunal, ni produce sentencias ni penas, pero produce algo que la culpa jurídica no puede producir: la obligación de confrontar honestamente lo que ocurrió, de entender cómo fue posible, de transformar las condiciones que lo hicieron posible para que no vuelva a hacerlo. Una sociedad que resuelve su pasado criminal exclusivamente mediante el juicio de los culpables identificables y después declara el asunto cerrado no está libre de ese pasado. Está atrapada en él sin saberlo, porque las condiciones que lo produjeron no han sido examinadas ni transformadas. La memoria colectiva honesta no es un ejercicio de autopunición ni de victimización permanente. Es un instrumento político en el sentido más directo. Hace visible lo que de otra manera permanece invisible. Nombra lo que preferiría no ser nombrado. Te mantiene activa la pregunta sobre cómo fue posible cuando el tiempo y la distancia empujan hacia el olvido tranquilizador. Esa pregunta es filosóficamente más importante que la pregunta ¿quién lo hizo?, porque la segunda tiene respuestas que cierran el problema, mientras que la primera tiene respuestas que lo abren hacia lo que todavía puede aprenderse. Aprender en este sentido no significa adquirir información sobre el pasado, sino transformar la comprensión de las condiciones que hacen posibles ciertos tipos de crímenes, de tal manera que esa comprensión modifique lo que se hace con el presente. Hay una tensión que esta filosofía señala con honestidad sin resolverla limpiamente. La responsabilidad colectiva sin culpa individual puede producir algo perverso si no se maneja con cuidado. La distribución tan amplia de la responsabilidad que nadie en particular se siente obligado a hacer nada específico. Si todos somos responsables, en algún sentido nadie lo es. La respuesta no fue eliminar la responsabilidad colectiva, sino combinarla con la exigencia de que cada persona en su posición específica y con sus capacidades específicas y determine qué le corresponde hacer desde esa responsabilidad compartida. No lo mismo para todos, lo que corresponde a cada uno según lo que puede hacer desde donde está. Eso requiere exactamente las 3 facultades desarrolladas: pensamiento que examine honestamente lo que ocurrió, voluntad que oriente la acción hacia algo que no lo repita, y juicio que determine qué corresponde hacer en la situación específica desde la posición específica de quien juzga. Walter Benjamin cargaba un maletín con un manuscrito cuando cruzó los Pirineos a pie en 1940, huyendo de los nazis. Llegó a Portbou, en la frontera española, y le dijeron que no podía pasar. Esa noche tomó morfina. El manuscrito nunca apareció.
Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín en 1919. Su cuerpo arrojado a un canal. Había pasado años en la cárcel por oponerse a la guerra. Desde la celda escribía cartas sobre los pájaros que escuchaba cantar al amanecer con una atención al mundo que ninguna celda había logrado apagar. Angelo Giuseppe Roncalli, que después sería el Papa Juan XXIII, sirvió como diplomático vaticano en Turquía durante la guerra y usó su posición para falsificar documentos que salvaron a miles de judíos húngaros. No lo hizo con declaraciones grandiosas ni con gestos heroicos para la historia. Lo hizo silenciosamente, metódicamente, como quien hace lo que hay que hacer porque es lo que hay que hacer. Esos tres nombres aparecen en Hombres en tiempos de oscuridad, una colección de ensayos que Arendt publicó en 1968 sobre personas que vivieron en los momentos más difíciles del siglo XX y que de alguna manera, sin poder cambiar el curso de los grandes eventos, iluminaron algo en la oscuridad. La imagen de la oscuridad no es decorativa. Nombra algo filosóficamente preciso. Los tiempos en que el espacio público se ha vaciado o corrompido hasta el punto de que ya no produce la luz que debería producir. Cuando el discurso público se convierte en propaganda, cuando quienes tienen el poder lo usan para ocultar en lugar de revelar, cuando las instituciones que deberían proteger la pluralidad la destruyen, la oscuridad no es solo metafórica. Es política, es la pérdida de las condiciones que hacen posible ver con claridad qué está ocurriendo. Y esa pérdida tiene consecuencias directas sobre la capacidad de resistir. No se puede resistir lo que no se puede ver. Lo que estas personas tenían en común no era una virtud especial ni una posición privilegiada, sino algo más básico. La disposición de no renunciar a las facultades que los tiempos difíciles presionan para que se abandonen. Benjamin lo hacía con su escritura, que nombraba con precisión lo que el tiempo histórico producía de manera que quien lo leyera pudiera orientarse aunque el mundo exterior fuera incomprensible. Luxemburgo lo hacía con su forma de atender al mundo, que resistía la reducción de la existencia a lo políticamente urgente y mantenía viva la capacidad de asombro como una forma de resistencia al embrutecimiento que la lucha permanente produce. Roncalli lo hacía con actos concretos y silenciosos que no esperaban reconocimiento, pero salvaban vidas reales de personas reales. Y esas tres formas de iluminar son radicalmente distintas entre sí, sin denominador común obvio. Y esa diversidad es exactamente el punto filosófico que Arendt quería hacer. No hay una forma correcta de iluminar en los tiempos oscuros. Hay tantas formas como personas capaces de hacerlo. Las capacidades que esas personas mantuvieron vivas son las mismas que este recorrido fue desarrollando. El pensamiento que examina en lugar de ejecutar, la voluntad que elige en lugar de obedecer, el juicio que ve desde múltiples perspectivas en lugar de aplicar mecánicamente la ideología del momento, la soledad productiva que mantiene vivo el diálogo interior cuando el mundo exterior solo produce ruido, la capacidad de aparecer ante los distintos sin rendirse a la presión de la uniformidad. Esas capacidades no producen milagros históricos ni cambian por sí solas el curso de los grandes eventos, pero producen algo que los grandes eventos no pueden producir. Personas que en el momento en que algo puede comenzar de manera diferente, están en condiciones de comenzarlo, porque no tuvieron que construir desde cero la capacidad de actuar, ya que la mantuvieron viva durante los años en que actuar no era posible o era demasiado costoso. La filosofía no salva a nadie en el sentido inmediato.
No impidió el Holocausto, ni detuvo el estalinismo, ni resolvió ninguna de las catástrofes políticas del siglo XX que esta filósofa pasó su vida analizando. Cualquier afirmación de que produce esos efectos directos es deshonesta. Lo que la filosofía puede hacer, en el mejor de los casos, es exactamente lo que esas personas hicieron con sus capacidades específicas. Crear un espacio donde sea posible ver con más claridad lo que está ocurriendo. Nombrar lo que preferiría no ser nombrado. Mantener vivas las preguntas que los tiempos difíciles presionan para que se abandonen. Eso no es poco. Es la condición de que cuando algo pueda comenzar de manera diferente, haya personas capaces de comenzarlo. Hay una diferencia entre caminar por un sendero conocido y caminar sin él. En el sendero conocido hay señales. Hay otros que caminaron antes. Hay la seguridad de que quien lo siguió llegó a algún lugar. Sin sendero, cada paso requiere algo diferente. Atención al terreno concreto que está bajo los pies ahora mismo. Disposición a revisar la dirección cuando algo no parece correcto. Capacidad de tolerar no saber exactamente a dónde se va hasta que el camino va apareciendo en el acto mismo de caminarlo. Arendt usó la imagen de pensar sin barandillas para describir su propia forma de filosofar. No como una reivindicación de originalidad, ni como una crítica a quienes pensaban dentro de tradiciones establecidas, sino como una descripción honesta de lo que le había tocado hacer dado el momento histórico en que le tocó pensar. Las barandillas filosóficas son los sistemas establecidos, las tradiciones heredadas, los marcos conceptuales que organizan de antemano qué preguntas son legítimas y qué respuestas son aceptables. Son valiosas. Permiten la acumulación de conocimiento, el diálogo a través del tiempo entre pensadores que no se conocieron personalmente. Un nivel de sofisticación que ningún pensador individual podría alcanzar partiendo desde cero. El problema no está en las barandillas en sí mismas, sino en lo que ocurre cuando el mundo cambia de una manera que las tradiciones establecidas no anticiparon, y para la cual sus marcos conceptuales no tienen respuestas adecuadas. El totalitarismo fue, en ese sentido, un evento filosófico, además de un evento histórico. Produjo algo que ninguna tradición existente podía explicar completamente, porque ninguna había enfrentado antes nada que se le pareciera con esa escala y esa sistematicidad. Las categorías del derecho político clásico no alcanzaban, las de la filosofía moral tradicional tampoco. Incluso las del marxismo, que había producido el análisis más sofisticado del capitalismo y de sus contradicciones, no alcanzaban para explicar por qué el totalitarismo surgió tanto en contextos capitalistas como en el intento de superarlos. Pensar sin barandillas fue, en esas condiciones, una necesidad antes que una elección. El mundo siempre produce fenómenos que las tradiciones heredadas no anticiparon completamente. No siempre con la escala catastrófica del totalitarismo, pero siempre con la suficiente novedad para que quien piensa, honestamente, descubra que los marcos disponibles no alcanzan para ver con claridad lo que está ocurriendo. Nombrar bien lo nuevo requiere estar dispuesto a construir nuevos nombres en lugar de forzar lo nuevo dentro de categorías viejas que no le corresponden. Y esa disposición tiene un costo que quien piensa dentro de los sistemas establecidos no tiene que pagar: la inseguridad de no saber si lo que se está construyendo es sólido hasta que el tiempo y la crítica lo demuestren. Sin barandillas, esa garantía no existe. Solo existe la honestidad del pensamiento en el momento en que ocurre y la disposición de revisarlo cuando resulta insuficiente. Arendt revisó sus propias ideas más de una vez, cambió de posición sobre cuestiones importantes, admitió que había subestimado ciertos fenómenos,
y sobreestimado otros. Esa disposición a la revisión no era una debilidad intelectual, era la consecuencia directa de pensar sin barandillas. La influencia que dejó en el pensamiento posterior se extiende en muchas direcciones. Su análisis del totalitarismo sigue siendo la referencia fundamental para cualquier estudio serio de los sistemas políticos extremos del siglo XX. Su filosofía de la acción y del espacio público influyó profundamente en la teoría política, especialmente en los debates sobre la democracia deliberativa y las condiciones que hacen posible la participación política genuina. Su concepto de la banalidad del mal transformó la psicología moral y la filosofía jurídica sobre la responsabilidad en contextos de crimen masivo. Su reflexión sobre el juicio produjo toda una tradición de trabajo filosófico que sigue siendo activa. Pero quizás lo más duradero no está en ninguno de esos conceptos específicos, sino en la demostración de que es posible pensar con rigor filosófico sobre los fenómenos más perturbadores de la historia, sin buscar la protección de ningún sistema que garantice de antemano que los resultados serán tranquilizadores. Ese tipo de pensamiento no produce certezas. Produce algo más valioso y más difícil de sostener: la capacidad de ver lo que está ocurriendo con suficiente claridad para nombrarlo honestamente, aunque nombrarlo honestamente resulte incómodo para quien lo nombra y para quienes lo escuchan. La pregunta que deja abierta no apunta hacia ningún sistema filosófico que deba adoptarse ni hacia ninguna posición política que deba sostenerse. Y apunta hacia la práctica más básica y más difícil que esta obra propone desde su primer capítulo: no ejecutar sin examinar, no obedecer sin preguntarse, no seguir el camino señalado sin mirar hacia dónde lleva. En tu propia vida, en este momento histórico específico, con las instituciones y los sistemas y las presiones que te rodean ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que pensaste sin barandillas, sin apoyarte en lo que ya te dijeron que debías pensar, sin la seguridad de que el sistema al que perteneces garantiza que tus conclusiones son correctas? Esa pregunta no tiene respuesta filosófica, solo tiene respuesta vital. Y esa respuesta, la única que importa filosóficamente, es la que cada persona produce no con lo que dice, sino con lo que decide hacer a continuación.